Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Estamos con un nuevo Dojo Apuntes de Gerardo Valor Sensei. Sensei, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien y bueno, entendiendo cada día más un poco este karate que nos han legado y que nosotros intentamos continuar. Exactamente, nos han legado y es importantísimo tener un sentido de responsabilidad ante este hecho. Y justamente hablando de del legado que hemos recibido, hoy íbamos a hablar sobre algo que es tan hablado, incluso hasta al punto de tan manoseado, como el hecho de la tradición, aquella que todo el mundo apunta, y que no sé si es que pocos la entienden o que la entienden, pero se usa con otros objetivos. Entonces hoy tenemos un experto, tenemos a alguien que tiene los dedos sobre el pulso del desarrollo del karate de los últimos 100 años por lo menos. Y bueno, ya que lo tenemos acá, vamos a hablar sobre la tradición, cómo se construye una tradición y qué valor tiene esa tradición, para qué nos sirve. Pero bueno, vamos a empezar por qué es una tradición, Sensei. Bueno, lo que pasa es que la tradición hay que verla según qué cultural la queremos ubicar, ¿no? O sea, una cosa es la tradición del karate y otra cosa es las tradiciones culturales, el acervo cultural que cada pueblo va trayendo y sumando en, en su generación justamente de eso, de su patria, ¿no? O sea, la tradición del mate, la tradición de la muñeira, la tradición de tantas millones de tradiciones que existen en cualquier pequeña o gran sociedad. En el karate no es ajeno a eso, tiene una tradición también. El tema es que no se va prostituido la palabra tradición. Exactamente. ¿Ah? O sea, hoy cualquiera habla de tradición sin entender a qué hace referencia eso. Yo sé que a veces esto es como los grados, ¿no? Que uno es recurrente. ¿Por qué los grados? ¿Por qué los colores? ¿Por qué los cinturones? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la tradición es tan recurrente como la graduación. Yo creo que básicamente porque no se interpretaron desde el principio. Los maestros no se encargaron de perpetuar una imagen y dejaron que ésta quedara al libre albedrío y cada uno la quiso entender como quiso, como pudo. Por ejemplo, los que dicen que son tradicionales y hacen JK, ¿cuál es la tradición del JK? Empieza y termina con Nakayama. Porque si me decís, no, es la tradición de Funakoshi, nadie hace lo que hacía Funakoshi, entonces No. ya no estás haciendo lo mismo, ya no queda nada, queda la fotito del maestro nada más. Por lo menos no lo de Gishin Funakoshi, ¿no? Sí, sí, Funakoshi Isshin. Entonces, ¿está bien o está mal? Ni está bien ni está mal. No, no, no. Acá no está en tela de juicio la validez de lo que enseñó Nakayama y menos de lo que enseñó Funakoshi. Simplemente que la tradición se rompió, hay una irrupción de la tradición. O sea, se cortó con Okinawa y al cortar con Okinawa rompiste un montón de cosas. Entonces, cuando hablas de tradición, tenés que pensar qué es lo que trae aparejado, y trae años. La tradición fundamentalmente trae años de personas que aportaron al crecimiento de algo. En el caso del karate, específicamente, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, hablar de tradición en el karate es hablar de una genealogía que hizo que varias personas aportaran a uno y que ese uno fuera uno más que aportó a otro. Sí, porque eso veníamos hablando hoy, porque la herencia, el legado que forma la tradición que recibimos, hace un tiempo, hace 60, 70 años, se transmitía diferente que a lo que se transmite hoy, ¿no? Hoy la costumbre, pero por un problema de ego, por eso todo está mal interpretado, ¿no?
A mí viene mañana un alumno y me dice, Sensei, yo quiero aprender a patear como fulano de tal que me dijo que si quería podía aprender con él. Le digo, vaya a practicar con él. Yo personalmente, hoy, con 64 años, capaz que hace 30 años atrás me decía eso y lo echaba de la escuela. ¿Por qué? Porque venía de una enseñanza donde o era tu alumno o no era tu alumno, ¿no? Luego, cuando vos empezás a entender la historia, empezás a meterte en la historia, ves que el enriquecimiento técnico es producto no de la interacción con un maestro y un alumno, sino de la interacción de varios maestros con un alumno. Exactamente. ¿Ah? Y eso es bien importante, es bien importante. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar por qué yo hago determinado tipo de técnica que no tiene nada que ver con la que hacen otros instructores del Kobayashi. O inclusive con otros instructores también del Kyudokan. Y digo, pero en algún momento, pero yo estoy inventando esto que estoy haciendo. Y no, me di cuenta de que no, yo no estaba inventando, estaba aprovechando lo que me habían estado enseñando otros y estaba entendiendo lo que me estaban enseñando otros, no negando lo que me estaban enseñando otros o que me habían enseñado otros. ¿Ah? O sea, estaba creciendo, que no es lo mismo que evolucionando. ¿Por qué? Porque crecer quiere decir madurar. Y evolucionar quiere decir comprender el crecimiento. No sé si me expliqué bien. Sí, claro. Ok. Yo pienso que cualquier persona que hace más de 50 años que transita en esto tiene que llegar a cuestionarse este tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque debe empezar a legar en sus alumnos esa conciencia de profundización. Si no hay historia, no hay nada para atrás. ¿Ah? Es decir, hace 60, 70, 80 años que nosotros venimos maestro, alumno en una escala donde la única experiencia es la de personal de una persona hacia otra. Eso hacia fines del periodo Ryukyu y comienzos de la era Meiji, o sea, la transformación del Japón, no era así. O sea, un practicante era el producto de varios maestros. Y cada uno de ellos le aportaba a su bagaje una parte técnica. Estamos hablando de un periodo donde no existían los estilos. Justamente. O sea, los estilos empiezan a tener vigencia en el karate a partir de 1930, es decir, ayer. Ahora bien, ¿cómo se lucha contra el estilo a través de la escuela? Y ahora a ver si me entienden. Los estilos se parten en escuelas. ¿Por qué? Porque aquellos que dominan el estilo luego necesitan ampliar, profundizar en aquellas cosas que el estilo le volcó, pero que no son inamovibles. Necesitan del perfeccionamiento personal. ¿Ah? Yo puedo hablar de mi escuela en este caso, ¿no? O sea, el maestro Yuchoku Higa sigue la línea de estilo. El único estilo que practica como tal es el de Chibana. Lo que practicó antes eran técnicas de diversos maestros, inclusive el de Choyun Miyagi, antes de que fuera Goju-Ryu. O sea, era la técnica de Choyun Miyagi, el ti de Choyun Miyagi. ¿Ah? El ti de Kiyuna, el ti de Miyajira Seiei, el ti de, incluso el ti de Chibana. ¿Ah? Y eso formó la escuela Kyudokan. ¿Qué hago? Si yo
digo, ¿qué es? ¿La escuela primero o el estilo primero? Si antepongo una cosa por la otra, estoy cercenando distintas posibilidades. El estilo me permite entender a la escuela me permite entender el karate. El estilo no me permite entender el karate, porque el estilo inamoviliza las cosas. El estilo es un río. El río tiene principio y fin. La escuela son afluentes. No sé si para dejar un Me, poco... me estás diciendo de que el estilo formaliza Es una columna eh, vertebral. y la Es una escuela te columna permite vertebral. personalizar lo que sacás del estilo. Te- ¿Ah? Pero, pero lo extraño es que los antiguos maestros no hablaban de estilos. O No, sea, no se eh, precisaban. no, exactamente. Porque era una relación personal, ¿no? La realidad es que los estilos nacen porque la Otokukai exige que tiene que existir una rama común a los practicantes de karate, algo que los Mm. una, un hilo que una a todos los practicantes de karate, o por lo menos a partes de practicantes de karate. Por eso que los dos primeros o los tres primeros estilos de karate, porque hay uno japonés, pura y exclusivamente, que es el, uh, el que hace ¿El de Konishi? el de Konishi Yujihiro. Ese es el primer estilo de karate. Mm, Ese es de 1929. mm, Después, entre el 30 y el 33, está el Goju Ryu y el Shorin Ryu, o el Kobayashi. mm. ¿Ah? Y después, bueno, hay quien dice que en 1927 el Kanken Toyama hace el Judokan y también lo patenta. Más o Eso menos, igual. me extrañaría porque él estaba en contra de los estilos. Este, No, bueno, él estaba en contra de los estilos, pero al ponerle nombre a su dojo, estaba creando un estilo. el Wado Ryu lo fundaron en el 34, o lo registraron en el 34, me acuerdo. Este, pero, bueno, tenemos esta tradición, ¿no? Que al principio empezaron de forma individual, con relaciones personales entre un alumno y distintos sensei. Después cae la Botokukai. Este, y, y bueno, empieza todo esto de los estilos. Pero hay como una retroalimentación, ¿no? Porque digo, no creo que inmediatamente, pero un par de décadas, 3, 4 décadas después, Okinawa como que engancha también en esa máquina del estilo, ¿no? Claro, o Esa sea, dinámica. bueno, a partir del momento que dos okinawenses en Okinawa dominan a lo que hacen de una manera, ya habían entrado en esa vorágine. No obstante, yo te estoy hablando de que en el 33, mes antes, mes después, los dos grandes líneas, Goju Ryu y Shorin Ryu, se instalan en la Botokukai. Pero en 1934 se hace una gran exhibición, una enorme exhibición, donde muchos maestros sin estilo realizan frente a uno de los principales militares del Japón una exhibición de karate y de kobudo. Todos ellos, que aparecen en el flyer, vamos a decir, cuando se publicita el EMBU es exhibición, están puestos por nombre y lo que iban a hacer. El kata, en el caso de los que iban a hacer kata, la traducción, lo que pasa es que los flyers esos eran muy viejos y costó mucho hacer la traducción, ¿no? Porque estaban quemados o porque... Pero Mm. bueno, lo que se salvó, más o menos se pudo traducir, es que hay una parte de exhibición de la escuela primaria, una parte de exhibición de alumnos de la escuela secundaria, una parte de exhibición a cargo de los profesores que estudiaban karate, que luego también enseñaban karate, pero que eran profesores
ya la escuela de profesores de Okinawa, de Naha, y luego maestros invitados, algo así como 14 o 15, de los cuales 5 o 6 son conocidos, el resto no son conocidos, que realizaron kata. Y de Kobudo absolutamente igual, son 6 maestros, cada uno con un arma diferente, de los cuales 2 o 3 son conocidos y el resto son ilustres desconocidos. Ilustres desconocidos para la historia que nosotros, que ha llegado a nuestros días, ¿no? En aquel momento eran gente muy respetada. Ahora. Gente que no dejó escuela. Gente que no dejó escuela, lo cual no quiere decir que no haya dejado alumnos. Porque el concepto de escuela también es un concepto muy occidental, o muy japonés occidental. Si vos, si vos entrenabas conmigo en mi casa no era una escuela, era mi casa. Claro. Antes yo te estaba enseñando ahí. Por lo tanto, ¿era mi escuela o era mi casa? Por eso hablamos de relaciones personales al principio, ¿no? ¿Te parece que esa tradición continúa en Okinawa hoy? ¿En algún lado de Okinawa? La verdad que no te lo sabría decir. Supongo yo que yo no vi a nadie, por lo menos. He escuchado rumores que en tal o cual lado. He tenido la experiencia de ver a un maestro viejito, obviamente que va a ser 30 años que murió. Y Ishimine me dice, ¿quiere ver a alguien que maneja el kama? Sí, claro. Bueno, y allá nos metimos en un caminito donde había una plantación de cañas de azúcar y era conocido de Ishimine-san, un hombre que tendría, podría tener 200 años, ¿no? O podría tener 80, no tengo ni idea, era muy viejo, y tenía un kama cruzado en la espalda, un kama raro, grande, ¿no? Cruzado en la espalda, lo usaba como si fuera, yo qué sé, los gauchos, el facón. Y no sé lo que le habló con él, pero el viejito se metió entre las cañas, lo desató, se lo ató a la muñeca y empezó chi, chu, fu, fu, fac, fi, fi, con el kama ese, cortar caña de azúcar que daba gusto. Aquello quedó un camino, hizo una zanja. Mira. Bueno, ese es un maestro de kama. ¿No? Como el hecho de ir a un lugar donde me dijo Ishimine, ¿quiere aprender remo, Eku? Sí, bueno, venga. Y fuimos a una villita ahí y habló con otro hombre y le dijo, se ve que me tomaban el pelo como loco, ¿no? ¿Quiere aprender Eku? Ah, sí, sí, trajo uno pintado, raro, y se sube hacia la cosa y empieza a remar. No, digo, son esas cosas que te quedan como... que hoy no sé si existirá alguien que pueda... Pero son experiencias, o sea, interesantes. Y eso, si alguno de ellos me hubiera tomado como alumno, ponele, yo hubiera empezado a generar una tradición también. Y yo he hablado, bueno, yo no sé contigo, he hablado innumerable cantidad de veces frente a este micrófono y tengo la sensación, cuando te escucho hablar de tus primeros años en el Kyudokan, de aquellas vueltas, los primeros viajes a Okinawa, siempre me queda la sensación de que el Kyudokan de aquellos años tenía más fuentes, había más viejos maestros. Oh, pero por supuesto. Mirá, cuando yo vuelvo a Okinawa después de muchos años, y bueno, le planteo a Minoru Sensei que yo estaba buscando maestro. Él me dice, usted ya no precisa maestro, ¿para qué me quiere? ¿No? Y Manami, que era la traductora, ¿no? Decía, él repite constantemente que usted ya no precisa, ¿para qué lo quiere? Digo, no, porque tengo mucho para aprender, quiero aprender. Dice, pero este es el Kyudokan de Minoru. Como diciendo, el que vos conociste es otro Kyudokan, este es el de Minoru. Y dije, bueno, quiero aprender el Kyudokan de Minoru. Obviamente que antes era diferente, muy diferente.
Yo creo que Yuchoco se mantuvo fiel a través de sus alumnos y enseñándole a cada uno y a cada cual determinadas cosas, el concepto de que la tradición no la mantiene un solo hombre, sino la mantiene en un conjunto de hombres. Por eso él decía que por separado todos hacen karate, juntos hacen kyudokan. Por eso es como que como que la tradición del Kyokukan en aquel momento no podía ser conformada por una sola voz. Tenía que cantar todo el coro para que fuera Kyokukan. Sí, estamos de acuerdo. Y entonces, porque lo que yo recato, lo que yo rescato de lo que tú contás muchas veces, Sensei, es que un sensei te dio un poquito de una cosa, otro te dio de otra, te agarraba Ninguno alguno de fue mi estos maestro, viejitos. te quiero aclarar, ¿eh? Ninguno fue mi maestro, No, no, ¿eh? no, Yo lo repito siempre porque... pero dentro de la dinámica del dojo, te acercabas a uno y querías aprender tal cosa, como que había, era mucho más polifacética la voz del Kyokukan en aquel momento. Sí. Este, Y eso y era eso era enriquecedor, ¿verdad? claro, digo, y eso más o menos es como una versión moderna, positiva, de lo que estamos apuntando de cómo era el karate antes de los Ryu, ¿no? Donde un alumno podía tener influencias de varios maestros. Lo único que acá eran dentro de la misma escuela, ¿no? Sí, pero hay una cosa que está bien lo que estás diciendo, pero hay que tener cuidado. Cada uno de ellos es experto, experto. Mm, O sea que no divagaba su vida a través de distintos parámetros, sino que trataba de, conociéndolo todo, dominar algo. mm, Porque era la única manera de poder ser diferente al resto. O claro. sea, todos los sensei que yo conocí, todos los seis, salvo Onaga con el cual nunca practiqué, todos tenían algo diferente. Todos hacían Kyudokan. Vos veías si era Kyudokan, todo lo que hacían. Cuando estábamos parados haciendo algo en la fila, todos practicaban lo mismo. ¿Dónde era la diferencia? En sus prácticas personales. En sus prácticas personales, ellos prestaban mayor atención a algo en especial. Pero entonces, me estás diciendo que, que la tradición se forja, se forma, se gesta eh, y se nutre tanto del conocimiento colectivo como de la profundización individual. Sí, es lo que vengo diciendo desde hace muchos años. Es lo que vengo. Yo a mis alumnos les digo, ok, sigamos aprendiendo esto, pero cada uno tiene, si no se especifican, si no se especializan en algo, se van a diluir. A eso hablaba Yuchoku Higa cuando decía del karate diluido, del karate aguado, porque es un karate que pretende abarcar tanto que obviamente no deja huella, no deja marca, es indeleble. Entonces, eh, porque muchas veces se malinterpretó palabras de Yuchoku Higa, ¿no? Y sobre todo esta que acabo de decir, ¿no? Estoy aburrido de ver un karate diluido. Y a eso se refería cuando veía a una persona ejecutar un kata y veía que no había conocimiento de lo que estaba haciendo. Y entonces le preguntaba, ¿pero ese es su kata? Sí. Como diciendo, si este es tu kata y no lo estás entendiendo, ¿qué será de los otros? Y claro. ¿Ah? Es decir, eso es el key de la cuestión. Eso es lo que yo pretendo. Con mis alumnos en general, trato de entender. Yo sé que esto es difícil, que es mucho más cómodo que te den la papa masticada y te la tragues, ¿no? Que plantar la semilla de la papa, limpiarla, pelarla y cocerla y darle el gusto que vos querés y entonces comerla. Eso es más complicado, te lleva tiempo. Es decir, hoy queremos hacer todo rápido. Y esto no es Instantáneo. rápido. Esto no es rápido. Yo Pero llevo entonces, 53 años de práctica, los últimos 24, 25 años dedicado a la profundización,
Y mi avance es lo que avancé durante 30 años, ahora he avanzado 1 centímetro. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que Es una tiene? locura lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo, mira que es un delirio, porque yo te lo planteo y te muevo todo el esquema, pero eso fue lo que me pasó en Okinawa a mí. O sea, yo vi algo caótico, no entendía nada, no entendía cómo podía ser esto. Yo lo estoy ahora, ya te digo, los últimos 25 años, o 24 años, lo estoy, eh, ahora ya lo digerí y ahora recién lo estoy empezando a soltar. Pero es otro mundo, es Es otra el mundo del forma de ver. karate. Pero sí, pero es otra forma de ver eh, el karate, es otra forma de ver el planeta. Eh, porque, como vos lo decías, el mundo de hoy, las generaciones de hoy, no están dispuestas a embarcarse en un proceso que lleve 25 años en digerir. Eh, Por eso yo no quería muchos alumnos, ni quiero muchos alumnos. pero bueno, pero desde esa perspectiva, ¿qué valor tiene la tradición? Empezar a Si, entender lo que cada uno fue aprendiendo a través de lo que tantos le fueron enseñando y a su vez a esos tantos le fueron enseñando. O sea, llegar al original. ¿Cómo se puede llegar a la original si no pelo la cebolla? Y pelar la cebolla quiere decir llorar. Tenés que llorar. ¿Tá? Digo, es que es el quid de la cuestión. O sea, yo ahora juego contra el tiempo. Hace 30 años no jugaba contra el tiempo, jugaba contra otros. ¿Ah? Después jugué contra mí mismo y ahora estoy jugando contra el tiempo. Porque esa es que joda. a veces no es decir, tengo tantos años de karate. No, es que decir tengo tantos años de karate tengo tantos años haciendo esto. Ahora, de karate, no sé si tengo 15 años, Pero aparte, también depende qué haces con esos años de karate. por supuesto. Y también depende de si querés hacer algo, digo, porque Mm. hay gente que está conforme con lo que hace y me parece bien, yo lo aplaudo. No es mi palo, no es lo que yo quiero. Es mi quimera. Yo siempre digo, yo soy un loco. Sí, bueno, a mí el problema es cuando me echan 20 años de práctica por la cara y digo, sí, pero repetiste el primer año 20 veces. Es lo que yo digo, es lo que yo digo, es lo que yo digo. Mucha gente quedó en jardinera y hace 30 años que está en jardinera. Y está bien, está bien. Digo, si está conforme con eso, está bien. Ahora, yo pienso que en la historia de la humanidad, y en la historia de la humanidad, los que lograron cosas no son los que se quedaron con lo horizontal, ¿No? sino los que están más abajo. Y lo que es más abajo, lo que te lleva más abajo, generalmente te demanda tiempo, te demanda sacrificio, te demanda escribir y borrar y borrar y borrar y volver a escribir y escribir y escribir y entender y practicar y volver a entender y leer y volver a borrar porque no entendiste o porque la circunstancia. Entonces, hay gente que te pregunta, ¿y pero con eso vas a aprender a pelear? No, no, no voy a aprender a pelear, pero estoy seguro que te puedo matar. Pero aparte, en algún momento de la vida trascendés eso. Esto me hace acordar a la, al cuento del samurái viejo, que lo vienen y lo retaban, y el tipo dice, mira, vamos a hacerlo rápido porque me canso mucho, si no. Exactamente es así, ¿entendés? O sea, llega un momento que haces todo esto porque solamente vas a actuar cuando sea necesario, pero para eso la confianza tiene que ser tan grande en lo que vos dominás que no haya lugar a dudas. Pero ¿no te parece? A mí alguien me dijo una vez que entrenar karate con la sola perspectiva de su aplicación marcial es como estudiar natación por el caso de que se te hunde el barco en el que vas.
En algún momento trascende eso, eso porque la mayor parte de nuestras vidas no estamos en un barco que se nos pueda hundir y tampoco andamos a los palos por ahí. Digo, en algún momento cobra otro valor, ¿no? Y ahí quería Estamos entrar, hablando de dos cosas diferentes, aunque, y claro, la natación no tiene tradición. no, No, pero no hay historia. La gente aprendió a nadar porque si si no nadaba te ahogaba. claro, Y vamos a decir, la gente aprendió a pelear porque si no peleaba lo mataban. A esa sí voy yo. claro, pero a lo que yo trasciendo es, a lo que apunto es que llega un momento que la práctica tiene su propio valor intrínseco, más allá del resultado que dé. Y miren que estoy hablando yo, el del karate funcional, el que rompe los cataplines con eso, pero digo, que no necesariamente por ser funcional, por ser efectivo, no quiere decir que no tiene otros valores también, a los cuales Todo me tiene, estoy dando. claro, yo no voy en contra de eso, al contrario, yo digo que esto es algo que encontrás o no encontrás, o lo buscás y capaz que no lo encontrás nunca, o nunca se te va a ocurrir buscarlo, simplemente te gusta ponerte karate, ir a entrenar y transpirar y pasarlo bien y tener amigos a ver, esto es una búsqueda personal. Y ahí eso quiero ir, porque esto me abre la puerta para algo que veníamos hablando en la previa, que es una tradición, la vigencia de las tradiciones. ¿Hay tradiciones vivas? ¿Hay tradiciones muertas? Hay tradiciones muertas, claro. O sea, si vos aprendiste de 6 maestros en línea y ninguno tuvo la virtud de profundizar en nada de lo que había hecho, es una tradición que está muerta. O sea, sigue funcionando porque va en bajada. No profundiza, va en bajada simplemente, que es otra cosa, ¿no? Entonces, son tradiciones muertas. ¿Por qué? Porque sí, porque nadie de esa cadena de 5, 6 o 7 maestros tuvo la aspiración de entender un poquito más qué era lo que estaba haciendo. Y por lo tanto tampoco lo transmitió. Y en esa cadena de no transmisiones, o sea, yo puedo transmitir lo que se ve y puedo transmitir también lo que no se ve. Mm. ¿Ah? Es decir, transmitir lo que se ve es lo más fácil del mundo. O sea, copiame. Y ya está. Y después vos hace que te copien. Y tu alumno hace que lo copien a él. Ese para mí es la tradición del papel carbónico. Mm. Para los que no saben lo que es el papel carbónico, algunos no lo sabrán. Pero bueno, eran aquellas cosas que uno ponía entre hoja y hoja y escribía en la de arriba y en la de abajo quedaba también lo mismo. Pero bueno, Pero eso es fácilmente observable. sí, pero es lo que la mayoría hace hoy por hoy. Claro, Y digo, ahí por eso venía yo el otro día o varias veces, digo, una de las grandes virtudes, o tal vez la más grande de las virtudes que tiene el karate deportivo, es que los entrenadores le sacan el mejor jugo a lo que mejor hacen cada uno de sus atletas. Y en eso se parece a lo que era antiguamente el karate. claro, pues digo, a mí yo hago, digo, cuando veo la escuela de la cual yo provengo, el Guado Ryu, y veo que y esto suena como un viejo enojado, amargado, pero es una realidad que cuando examino el Guado Ryu que yo recibí, lo veo mucho más simplificado hoy en día. Y me imagino que la generación que viene va a ser más simple y más simple. ¿Y por qué? Porque no hay, como vos decís, no hay un maestro que profundice, sino que se pasa el papel carbón, ¿no? Exacto. Y cada vez tiene menos tinta el papel y la impronta que deja es ¿Y por qué más hay algunos maestros, como Naka, por ejemplo, que trata de ir buscando las conexiones? bueno, Porque porque ya se les no terminaron los argumentos. El papel claro, carbónico ya ahora ya no salió a buscar funciona porque en más. casa no había. ¿Eh? Y Salió a bueno, buscar pero porque en casa ahí no está, había transporte. exactamente. Yo, Y está en los genial que lo últimos, haga. en los últimos tiempos, y hablo de los últimos años, cantidad de gente de otras escuelas
me dice que quiere tener una clase conmigo. Y yo no me niego ni nada por el estilo, pero a veces me pregunto, ¿cuál es el valor que puede tener hacer una clase conmigo? Seguro. Ninguno. Mm. Es decir, es preferible decirle, como lo digo siempre, entre lo que vos tenés, no precisás venir conmigo, buscá entre lo que vos tenés y tratá de ir a entenderlo. Porque yo te voy a mostrar mi visión de lo que yo hago, que probablemente no tenga nada que ver con lo que vos haces. Es simplemente porque no. Antes, cuando ibas a entrenar con un maestro, demoraba mucho en que te aceptara, pero si te aceptaba, ibas a empezar desde lo más bajo, desde el barro más barro, porque tenías que empezar a desandar todos tus conceptos y preceptos. Mm. Porque si vos no vaciás la taza, no se puede volver a llenar. Y entonces, si hay tradiciones muertas, tiene que haber tradiciones vivas. Claro, hay tradiciones vivas. Está en los instructores que las siguen llevando adelante el generar el germen para que justamente esa tradición siga evolucionando en la retrospección, en la búsqueda. En, es que es difícil de explicar, ¿no? Pero bueno, o sea, yo trato de que la tradición del Kyodokan siga viva, no como una fotocopiadora, sino como algo que cada individuo, yo lo mire y diga, hace Kyodokan, y a su vez diga, y aparte de eso, tiene algo especial. Y tengo gente que la miro y dice, bueno, se mueve como Kyodokan. Y tengo gente que intenta hacer los movimientos de Kyodokan. Se puede decir que, pero se puede decir que este tipo de mantener la tradición viva está intrínsecamente ligado a personas y no a organizaciones o escuelas. Siempre es a personas. Porque nosotros en una clase somos 20. Somos 20 personas diferentes. En todo sentido diferentes. Lo único que nos reconoce es que somos seres humanos, personas. Pero después, ni intelectualmente somos iguales, ni físicamente somos iguales, ni en nada somos iguales. Gracias a Dios. Entonces podés tener 20 personas de las cuales 15 sean de factura normal y 5 que cada uno encuentre un objetivo. Y de esos 5 son 5 objetivos diferentes. Claro, Sí, a sí, eso me sí. refería también, porque, por ejemplo, para no hablar de escuelas en específicas, pero, por ejemplo, dentro del shoring, a mí me pasa que desde afuera, observando el shoring, la gente que viene directamente de Chivana, eh, yo tengo, me van a ganar un montón de enemigos. Yo veo como dos escuelas que vienen de Chivana. O sea, yo veo como dos tipos de karate que vienen, que Ahora sí. apuntan a Chivana. Este, digo, no sé, es la impresión que tengo de afuera, de como que son dos tradiciones diferentes, que parten de la misma persona. No sé si estoy totalmente errado. No, para nada. Para nada. Es exactamente eso. De lo que es la línea Kobayashi, yo diría que hay más. Diría que está la parte de Choso Nakama, que es la parte de Shubukan, que tiene unas diferencias también sustanciales con el... O sea, hay una línea que es la que de Miyahira Sensei, que es el Shidokan, hay otra de Nakasato Sensei, que es el Shorinkan,
que son muy, pero muy, pero muy, pero muy parecidas. Salvo que el Shorinkan tiene un poco de Kobudo y el Shidokan no tiene nada de Kobudo. Pero en cuanto al aspecto técnico son muy parecidas y se han ramificado enormemente. Ramificado hay en Alemania, en Estados Unidos, en Sudamérica, hay por todos lados. Y son las que más han mostrado el Kobayashi Ryu de Chibana. Pero ese diferente, Kobayashi Ryu no lo hacen, porque no lo conocieron. Porque Chibana, por pasiva o por activa, no lo mostró, no lo enseñó, no lo quiso hacer. Y por otro lado, Choso Nakama tuvo varios maestros antes de Chibana Sensei, y su Kobayashi es un poquito diferente totalmente al Kyodokan, pero el Shogukan también tiene sus diferencias con el otro Kobayashi de Miyahira y de Nakasato Sensei. Yo creo que está hecho a propósito, sin lugar a dudas está hecho a propósito, ¿no? O sea, a los que nacieron a pesar de que Miyahira tuviera otro maestro anterior y Nakasato tuviera otro maestro anterior, fueron muy, muy parecidos, entonces dijo, bueno, esto es lo que le voy a dar a ellos. Y en cuanto a Nakama Choso y a Yuchoku Sensei, los vio que venían ya muy preparados, muy hechos, es como una cosa, unos son niños, jóvenes que vienen a aprender, y estos ya son hombres maduros que vienen a aprender, que ya vienen con una mentalidad y con una experiencia y un bagaje técnico. Entonces, ellos necesitan esto a otro. Por eso que es Kobayashi, es uno. Las tradiciones son diferentes. Sí, desde afuera es Ahí observable. es donde vos ves el concepto de tradición bien plasmado, ¿no? La tradición de Miyahira y de Nakasato es una, la tradición de Yuchoku Higa y de Choso Nakama es otra. Son dos tradiciones, pero que tienen un nexo en común que es Chibana Sensei. Y entonces ahí es donde vos tenés que bucear en la genealogía. ¿Qué le enseñó? ¿Quién le enseñó qué a quién? A eso ¿Y iba qué influencia tuvo en su karate? A eso iba a ir, porque eso puede ser un campo minado, ¿no? Hoy hablábamos justamente antes, en la previa, hablábamos de que Itosu Anko Sensei, que es como la gran estrella del karate, no quiero decir del karate original, pero de lo que conocemos como karate moderno, el precursor de la exportación del karate, que él históricamente se hace siempre referencia a Matsumura, el Bushi Matsumura, como el maestro de Itosu Anko. Sí, se pone a Itosu mucha gente que no sabe, que no estudia, que no, lo pone como heredero de Matsumura cuando no es heredero, ¿no? O sea, yo te lo explicaba hoy también fuera de transmisión, que él empieza con Matsumura o es su segundo maestro Matsumura, pero que Matsumura no lo tiene en consideración, él se va, practica con Nakahama le dijo que le había enseñado, pero que la parte de pelea no le había enseñado nada, que tenía que volver con Matsumura. Él no vuelve con Matsumura, va con Gusukuma, un Gusukuma que no tiene nada que ver con Shinpan Gusukuma, como te dije antes, sino es un Tango Gusukuma de Tomari, aprende un montón de cosas y se da cuenta de que hasta ahí había llegado, y cuando vuelve en esa segunda etapa con Matsumura ya estaba muy viejo, ya le quedaba poco tiempo, y a su vez Itosu ya venía en su mente con el concepto de japonizar el karate, de introducirlo en la educación, y utiliza
al gran Matsumura como elemento de calzador para entrar. Pero porque la figura de Matsumura era enorme, era gigantesca en la historia del karate. Entonces, claro, era el hacedor de grandes karatecas a su vez, ¿no? Y la personalidad de Itosu se había forjado, era un tipo que tenía una profunda personalidad, una enorme personalidad, que había sido incluso escriba en la época del rey, del último reinado en Okinawa, o sea que era un tipo que también era versado en letras, era un tipo que era muy educado, que no aceptaba alumnos que no fueran educados, que no tuvieran cultura. Y eso hace que la figura de Itosu sea grande, sobre todo teniendo por encima la figura de Matsumura, que era mucho más grande. Claro. No porque Itosu fuera su mejor alumno. De hecho, la última carta de Matsumura, la última el legado de Matsumura, no se lo hace a Itosu, se lo hace a Ryusei, que es uno de los tipos que hace, ese Ryusei hace la primera exhibición fuera de Okinawa en Japón en 1916. Mira. O sea que es anterior a cuando Funakoshi todavía no había salido de Okinawa. Pero no dejó escuela. Pero no deja escuela. No deja escuela conocida, por lo menos. Porque ese está el otro hecho, ¿entendés? O sea, cuando vos estudiás la historia de Okinawa, te das cuenta que existen varios factores. A veces hay 3 nombres para nominar a una misma persona. La persona es una, pero algunos lo nominan con un nombre chino, el otro con su nombre de origen y el otro con su nombre japonés. Entonces, buscar nadar en esa historia es muy complicado. Entonces, de repente, dejó alumnos, pero que lo conocen con su nombre chino, con su nombre japonés. Bueno, a mí ese es el gran problema que tengo cuando yo soy un ávido lector de todo lo que puedo agarrar sobre la historia del karate. Ahora me estoy disfrutando del último libro sobre Shotoku Kian. Pero el gran, Patrick McCarthy. el de Patrick McCarthy, sí. Y un tema que me llama la atención es que hay Naoki Motou a veces viene con algún granito de arena, pero si no, Sí. es muy difícil encontrar información que provenga o que trate sobre aquellos maestros que no compraron el proyecto político de Japón. Sí. Muy, Pero muy, muy tenés, difícil. Andreas Quast creo que es uno de los más prolíferos en ese aspecto. Es uno de los más defensores del karate de todo lo okinawense, contrariamente a todos los japoneses. Porque los maestros que son nos pocos. llegaron hasta ahora, nos llegan, todos los nombres que nos llegan, todos entran o la gran mayoría entran en esa, ¿no? Nos llega Funakoshi, Mabuni, Miyagi, Shotoku Kian, Hanashiro Chomo, son todos, Yabu Kensu, yo qué sé, son toda gente que está por el proyecto japonés, ¿no? Sí. Sí, y bueno, por eso es que sobrevivieron, por eso es que sus nombres se conocen, ¿no? O sea, en el karate tenés ganadores y perdedores. Los ganadores, su nombre está. Los que no se unieron al proyecto japonés, su nombre desapareció. Y son muchos, ¿eh? La lista es enorme de grandes maestros que no figuran en ningún libro de historia o son pocos los que los han traído a la palestra, porque no son, porque son perdedores. En lo que es la historia son perdedores. Y ese es el problema. Por eso es que cuando hablo de tradición, hablo de esa tradición, no la de los ganadores, la de los perdedores. Yo ahora al hablar de ganadores y perdedores no hablo de mejores ni peores. Ojo. No, Hablo de históricamente lo hablando, que... ¿no? ¿Eh? Históricamente hablando, perdedores. Históricamente hablando, exactamente. O sea, para conocer, por ejemplo, Seiyei Miyahira heredó el Tijikun, el puño de Okinawa, la técnica de Okinawa. ¿De quién la heredó? De Kiyuna Pechin. ¿Y a quién se la heredó? A Yunchoku Higa. La técnica del Guzunsuki.
capaz que muchos oyeron hablar de qué es Guzunzuki, pero su práctica, ¿saben cómo practicarlo? Entonces, hay técnicas que no son secretas, son discretas, que si un maestro no la enseñó a otro, a otro, a otro, nunca va a llegar a vos. Ahora, es una técnica, no es el karate. La amplitud del karate es mucho más que una técnica. Simplemente que esa técnica hace la diferencia. Y bueno, eso sería una tradición viva. Y bueno, a eso me refiero cuando eso es una tradición viva. Pero la haces viva vos porque la seguís indagando. O sea, vos tenés el don de revivir una tradición. No hablo de vos en genérico, hablo, por ejemplo, de Jorge Garibaldi. Vos podés hacer que tu tradición se convierta en algo vivo. ¿Cuándo? Cuando empezás a indagar en dónde era específicamente aquello que hacía la diferencia entre el Wado y el Shotokan. No solamente en la parte grande, en la película, sino justamente en el letrero chiquitito que se pone abajo. Justamente. Ahí está la diferencia. Y esa es la diferencia que vos podés hacer de tu Wado Ryu. ¿Y te parece, no, mejor dicho, a dónde van las tradiciones? Porque a mí me parece como que estamos en barranca abajo y que se pierde más de lo que se gana. Y ¿Estoy bueno, equivocado? mirá, cuando el karate salió de Okinawa, todos los viejos maestros, por lo menos aquellos, y no digo los conocidos, sino los ilustres desconocidos, ya sabían que iba a pasar. Porque ya había pasado. No estratosféricamente como sucedió después, primero a Japón y después al mundo, sino dentro de Okinawa ya había pasado. ¿Por qué? Porque al sufrir una invasión, supieron que las filtraciones iban a ir en contra de ellos. Por lo tanto, quisieron corporizar la técnica. Entonces, entendieron lo mismo. Dice, esto va a seguir estando en las mismas manos. No muchas, porque no todos tienen las ganas de profundizar en esto, porque el modernismo lleva a la velocidad de la vida. ¿Ah? Entonces, las manos van a ser siempre las mismas pocas. Vos me decís, ¿y en Okinawa hay? Y claro que hay en Okinawa. ¿Y en China hay? Y claro que hay en China. Claro que hay. Hay gente que nunca va a llamar karate mano vacía al karate en Okinawa. Nunca va a llamar. ¿Ah? Simplemente hay que ver en los pequeños, a ver, en esos tips pequeños, como qué, por ejemplo. Yo te voy a mostrar esto. Esto ahora no, pero dentro de 50 años va a tener un valor increíble. Esta botella de sake, de Aguamori, Con Minoru Higa Sensei. es la única que se hizo, se hicieron 200 botellas más o menos. No hay, no la busques por internet, no la vas a encontrar. En el 2005, cuando se inaugura el Día del Karate. Mira. ¿No? ¿Dónde ve la palabra karate do acá? No, ahí dice karate nomás. Ahí vas viendo la diferencia. En un ¿Ves? detalle, en un tips estúpido. A mí me gusta que me digas eso, porque justamente hace unas semanas un amigo mío estuvo en Okinawa y justo le nombré, le dije, fíjate en los dojos que estás yendo, ¿qué hablan? Si te hablan de karate o de karate do. Y bueno, fue al de Hokama, fue a los de, bueno, no quiero nombrarlos, pero todos hablan de karate do a los que fueron. Me imagino Digamos, que claro, apunta
a una dirección dentro de Okinawa, los que hablan del Karate-Do y los que hablan del karate. Hay dos Son, corrientes. sí, son dos corrientes diferentes. Mm, Una son la corriente ya no japonesa, sino la corriente económica, mm, y otros hablan de la tradición. La familia de Yagi Meitoku, cuando se hizo fecha del aniversario de Yagi Meitoku, justamente, sacó una botella de agua mori, que es el que tiene la víbora adentro, mm. y a mí me regalaron una donde dice Karate-Do. Ahí dice karate, no. No dice Karate-Do. Y hay millones de cosas en las cuales no sé si se podrá ver. Esto me lo regalaron ahora para el 25 de octubre de este año, donde dice Karate-Do. No, ahí dice karate. Y esto es oficial. Esto es oficial. 50 años. Mira. No, ahí están hablando de karate, no están hablando de Karate-Do. Nadie que siga la tradición del karate habla de Karate-Do. Ahí. Te pongo 2 o 3 ejemplos tontos, ¿no? Pero hay cientos. Simplemente hay que saber mirar. Mm. Bueno, Los maestros viejos, que ya quedan pocos, pero los herederos, algunos, que también son pocos, tenés que verlos cuando enseñan a unos y cuando enseñan a otros. Y vas a ver que hay diferencias en la forma de enseñar. Uno es para poner pan arriba de la mesa y el otro es para enseñar karate. Algo así. Algo así. Y bueno, bueno, creo que y esto se lo estoy diciendo va dirigido a la audiencia. Creo que Sensei fue claro en que la responsabilidad es personal de que tu tradición viva, tenga las siglas que tenga el nombre. O sea que lo importante no es decir, porque yo hago tal cosa. Uno tiene una responsabilidad personal y el que mejor la administra, más profundo llego. Lo que el desarrollo es vertical, no es No horizontal. no horizontal. Bueno, mejor yo apunté que esto no nos van no nos pueden pedir. Yo pienso que para aquel que ama lo que hace, tiene que entender que uno puede llenar la bolsa de un montón de cosas, pero en definitiva, cuando están dentro de la bolsa se mezclan todas. En lugar de eso, es preferible tener una bolsa con una o dos cosas que sabes que no se van a mezclar y que las vas a tener siempre ahí. Y con esas palabras, los dejamos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias por Gracias haber por venido, venir. Sensei. Y Gambate Kudasai, por supuesto. Por supuesto. Ay, no.